¿Cuál es el adecuado equilibrio entre la libertad personal y el control del Estado? En 1859, John Stuart Mill decía que esta era la pregunta del futuro, y sus ideas al respecto siguen siendo de obligada lectura. Al principio de Sobre la libertad, su obra más conocida, Mill se lamenta de que debido a la ausencia de principios generales reconocidos, a menudo se reconoce la libertad donde debería ser negada, y se niega donde debería ser reconocida. Su objetivo era disipar tal confusión, y el libro, con su insistencia en la justa extensión de la libertad individual y en los límites del gobierno, se convirtió en equivalente político de la riqueza de las naciones de Adam Smith. El padre de Mill, James, fue discípulo de Jeremy Bentham, y John fue educado para dirigir a los utilitaristas. Sin embargo, cuando tenía 30 años fallecieron su padre y Bentham, y quedó libre para emprender su propio camino filosófico. A los 35 hizo amistad con Harriet Taylor, y consideró que Sobre la libertad era una producción conjunta de ambos. La influencia de Harriet en su otro famoso ensayo, El sometimiento de las mujeres, es también evidente. El romance entre ambos, casto pero intenso, acabó al final en matrimonio, aunque solo después de que falleciera el marido de Taylor. ¿Cuál es la relación entre las ideas de Mill sobre la libertad personal y la libertad política? El libro argumenta que la libertad propicia que avance el individuo, pero se traduce en el aprovechamiento del potencial de toda la sociedad, porque todas las cuestiones están abiertas al debate. Por lo tanto, se pueden producir con mayor facilidad los avances, tanto sociales como científicos. En última instancia, una mayor libertad es beneficiosa para todos los aspectos de la vida. La auténtica libertad. Mill admitía que de algunos pocos países de su época se podía decir que eran democráticos. Pero este sistema de gobierno no garantizaba la verdadera libertad, porque quienes estaban en el poder se convertían en una clase alejada de las personas. Además, un gobierno de elección popular podría seguir oprimiendo a algún grupo de la sociedad, circunstancia conocida como la tiranía de la mayoría. Este sistema de gobierno, pensaba, podía ser incluso peor que la opresión política regular, porque se convierte en una tiranía social, forzando a todos a actuar de forma correcta. Esta idea de Mill presagia a la perfección los estados comunistas del siglo XX, donde quienes no acataban las nuevas normas sociales debían ser reeducados. Tales regímenes, señala, se centran en la esclavitud no del cuerpo, sino de la mente y el alma. En una sociedad democrática, la pregunta fundamental es dónde hay que situar los límites entre la necesidad del control social y la libertad del individuo de pensar y creer como guste. El gobierno de la mayoría no establece ningún tipo de moral universal, al contrario, es la expresión de lo que complace y no complace a la clase ascendente. Mill observa que la libertad religiosa solo se hizo realidad cuando múltiples grupos minoritarios, sabedores de que nunca se podrían imponer, lucharon por incorporar a la ley el principio de libertad religiosa. Los humanos somos intolerantes por naturaleza, por lo que una política o una ley de tolerancia solo aparecen cuando existen tantas creencias en competencia que ningún grupo está dispuesto a que sea otro el que domine. Todo esto lleva a Mill a su famoso criterio o principio para garantizar la libertad, la evitación del daño. El único motivo para ejercer justamente el poder sobre cualquier miembro de una comunidad civilizada, en contra de su voluntad, es evitar el daño a otros. Su propio bien, sea físico o moral, no es garantía suficiente. No se le puede obligar con justicia a actuar o soportar porque será mejor para el que lo haga, porque le vaya a hacer más feliz, porque, en opinión de otros, sería sensato hacerlo, ni aunque fuera lo justo. El gobierno o cuerpo dominante de la sociedad no puede imponer a las personas una ley simplemente porque se considere que es por su propio bien. Al contrario, la libertad hay que entenderla en sentido negativo, a menos que se demuestre que la acción de un ciudadano es perjudicial para los demás, se le debe permitir que la realice. En lo que se refiere exclusivamente a él mismo, su independencia es, de pleno derecho, absoluta, asegura Mill. Sobre sí mismo, sobre su cuerpo y su mente, el individuo es soberano.
Las libertades específicas. Mill destaca los ámbitos de libertad individual que se deben asumir como derecho fundamental siempre que no implique perjuicio para los demás. Libertad de conciencia. Libertad de pensamiento y sentimiento, incluidos la opinión y el sentimiento sobre todas las materias, prácticas o especulativas, científicas, morales o teológicas. Libertad para publicar esas opiniones. Libertad de preferencia y objetivos, o de conformar el plan de nuestra vida a nuestro propio carácter, aunque los demás puedan pensar que nuestra conducta es estúpida, perversa o equivocada. Libertad de asociación con quienes queramos y de reunir a las personas con un determinado propósito. Mill señala que, incluso en la Gran Bretaña de la década de 1850, se encarcelaba a las personas por no profesar ninguna creencia en Dios. Además, esas personas no tenían derecho a alegar contra los delitos cometidos en su contra. Quien pensaba de forma distinta a la socialmente aceptada quedaba fuera de la ley. La persecución de Sócrates y de Jesucristo es prueba de la estupidez de regular el pensamiento y la creencia, dice, pues a ambos se los considera grandes figuras de la historia. Si cada época ve que personas que fueron consideradas malas son ahora buenas, habrá que darse cuenta de que la opinión actual normalmente tiene fallos. En cualquier momento de la historia en que ha existido una sociedad o una nación que hayan adoptado unos determinados principios sin posibilidad de discusión alguna, o hayan impedido el debate sobre algunas cuestiones importantes, observa Mill, no se puede esperar encontrar esa actividad mental de grado superior que tanta notoriedad ha dado a algunos periodos de la historia. Una nación se hace grande no por la simple imposición del orden y el poder, sino por dejar libertad, sabiendo que en el debate abierto hay mucho más que ganar que perder. De hecho, así es como las mejores mentes propician los mayores avances. La individualidad como base de una buena sociedad. Mill sostiene que, en lo que se refiere al desarrollo personal, la autoafirmación pagana es tan válida como la autonegación cristiana. El valor de una persona para la sociedad está en proporción directa con el florecimiento de su individualidad. El inicio de todo lo sabio o noble está y debe estar en los individuos, en general, en un primer momento, en un individuo particular. Mill argumenta que el grado de excentricidad de una nación es el espejo del genio, el vigor mental y el coraje moral que alberga en su interior. La Inglaterra victoriana se hizo famosa por una serie de valores, pero también era conocida como tierra de excéntricos. Observa que las personas somos como las plantas, diferimos mucho en las condiciones que necesitamos para florecer. El éxito de Europa, se aventura a decir, es resultado de su estímulo o aceptación de la individualidad, a diferencia de la actitud china o japonesa, que aboga por la conformidad de todos. Mill escribía en una época en que el mormonismo era una novedad, algo parecido a la cienciología actual, y se quería prohibir porque permitía la poligamia, que un escritor llamó un paso atrás en la civilización. Pese a que no sentía gusto alguno por la religión, Mill reconoce: no creo que ninguna comunidad tenga derecho a obligar a otra a ser civilizada. Si el resto de la sociedad no se ve perjudicada directamente por ella, no hay razón para dictar una ley que la prohíba. Así lo expresa. No hay que castigar a nadie por el simple hecho de estar ebrio, pero hay que castigar al soldado o el policía que lo estén estando de servicio. En resumen, siempre que exista un daño concreto, o un riesgo de daño evidente, sea a un individuo o al público, el caso queda fuera del ámbito de la libertad y pasa al de la moral o la ley. Sin embargo, ese daño ha de ser claro y manifiesto. Si no lo es, hay que permitir que las personas sigan sus creencias, sus planes de vida, sus causas y sus intereses sin ponerles obstáculo alguno. La aplicación de los principios. Mill incluye un extenso apartado sobre cuestiones de gobierno que sus principios plantean. Por ejemplo, aunque señala que en una sociedad libre no se puede defender la prohibición de la prostitución o el juego, las personas deben ser libres para fornicar o jugar si su conciencia se lo permite. ¿Debe ser libre la persona para ser proxeneta o regentar una casa de juego? Él no da una respuesta clara al respecto,
pero en general repite que el papel del gobierno no es promulgar leyes para el propio bien de los individuos, sino prevenir el daño directo. Si estos quieren beber o jugar, con todos sus inconvenientes, es su decisión. Sin embargo, el gobierno puede cumplir una función de prevención del daño mediante los impuestos y las licencias, y Mill aprueba los impuestos al alcohol para propiciar que la gente beba menos. También está de acuerdo en que el Estado exija a quien quiera casarse que demuestre que cuenta con recursos suficientes para tener hijos. Para evitar que el niño que llega al mundo deba enfrentarse a una desgraciada vida de pobreza. Hoy, la economía y la psicología conductuales ofrecen formas de conseguir resultados socialmente útiles sin tener que reducir las libertades personales. En su libro La filosofía Nagy, Cass Sunstein y Richard Thaler hablan del paternalismo liberal, una forma de los gobiernos de influir en las decisiones de las personas sin en realidad obligarlas a hacer nada. Por ejemplo, en la donación de órganos el Estado puede dar por supuesto que la persona que tiene permiso de conducir donará los suyos en caso de que fallezca en accidente, a menos que diga explícitamente lo contrario. Este simple cambio puede afectar drásticamente a la cantidad de órganos disponibles en un país y salvar así cientos de vidas al año. Sin embargo, no implica regulación alguna, simplemente un apaño de la arquitectura de la decisión, como lo llaman los autores. ¿Cuándo debe intervenir el Estado? Mill señala la disposición natural humana, sea en los gobernantes o en los ciudadanos, de querer imponer nuestra voluntad a los demás. La consecuencia es la tendencia a que aumente el poder del Estado y mermen las libertades individuales, si no se controla y se les devuelve su estatus. Pero este hecho, y su advertencia sobre la intromisión del Estado, no significaba que los gobiernos no tuvieran legitimidad, como algunos libertarios extremistas piensan hoy. El filósofo de Harvard Robert Nozick subraya en su clásico Anarquía, Estado y Utopía, una visión del papel fundamental del Estado, proteger la vida y la propiedad y obligar al cumplimiento de los contratos. Todo lo que vaya más allá de esto implicaría la reducción de los derechos y las libertades. Aunque se podría pensar que los herederos actuales de Mill son los libertarios, él nunca fue un extremista y se ajustaba mucho más a las ideas de sentido común de Adam Smith. Ambos advierten de la intromisión del Estado en todos los ámbitos de la sociedad y la economía, pero tampoco niegan ni cuestionan que desempeñe una función importante. La forma adecuada de entender a Mill es como un faro resplandeciente de la política progresista. El principio progresista, dice, sea el amor a la libertad o al progreso, es el extremo opuesto del capricho de la costumbre e implica al menos la liberación de ese yugo. Y la batalla entre ambos constituye el principal interés de la historia de la humanidad. Tanto la derecha como la izquierda reclaman a Mill como militante de sus filas, pero la idea de este sobre lo que significa la libertad está más allá de los colores políticos. La mejor interpretación de su obra es como el manifiesto de una sociedad abierta. La conclusión de John Stuart Mill es contundente: si los actos de una persona no perjudican a los demás, se deben permitir. En una sociedad abierta, la prioridad ha de ser la libertad, no las políticas que dicen ser para el propio bien de las personas. Deseo que este video te haya resultado valioso. En ese caso, sugiero que te suscribas al canal para ver más contenido de este estilo. Hasta pronto.